Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Usted sabe que la Biblia declara que el hombre fue hecho a imagen de Dios conforme a su semejanza. Quiere decir que la semejanza al Señor la vamos alcanzando en el proceso de formación acá terreno. Pero de la misma manera que está operando el Señor en nuestros procesos de transformación, cuando estamos siendo transformados por Dios de manera diaria. En esa misma contraparte el enemigo se levanta para tratar de anular y de eliminar todo proceso de restauración, todo proceso de bendición que Dios de alguna manera nos está dando como sus hijos. Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, y hemos explicado esto para los hermanos que no estuvieron el miércoles pasado. Tenemos que tener, amado hermano, mucho cuidado con respecto a cómo estamos caminando, qué es lo que estamos permitiendo que sea formada en nuestra vida, porque no solamente podemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que también con portaparte podemos llegar a alcanzar la medida de la estatura de la serpiente. El problema es que como ese proceso de transformación es vertical, arrancando en los pies, terminando en la cabeza, pues únicamente hasta que ya vemos la instalación de los pensamientos en las personas, sabemos realmente qué es lo que ha sido formado en ellos. Sin embargo, a la luz de la palabra tenemos, amado hermano, mucha enseñanza que nos da a nosotros luz clara de cuál es el proceso que debemos de seguir para que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Amén. Pero para que esa imagen sea formada, es importante entender cómo opera el enemigo primero, tratando de desarticular y tratando de provocar que cada uno de nosotros pierda esa imagen, que a lo largo del proceso de nuestro crecimiento cristiano está siendo formada. El número de gobierno, lo que estamos hablando, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, son 12 áreas espirituales que deben de ser formadas en todo hijo de Dios. Pero que esa misma deformación la trae el enemigo a través de 12 procesos en los cuales el enemigo va a intentar colocarnos para borrar y degradar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo que tú y yo estamos anhelando y que diario batallamos. No sé cuántos estamos de acuerdo con eso, por procurar que esa estatura la logremos alcanzar, hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces existen 12 áreas que debemos de examinar nosotros en la medida de la serpiente, asimismo también en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el número 12, entendimos en el mensaje anterior que el número 12 es el número de gobierno. Cada vez que la Biblia habla del 12, está hablando del gobierno instalado, ya sea para bien o para mal, en la formación de Dios o en la antítesis, en la deformación. Entonces en el mensaje pasado pudimos ir avanzando para poder ir entendiendo cómo es que la medida de la estatura de la serpiente es formada y poco a poco, paulatinamente, está siendo instalada en muchos hijos de Dios, como consecuencia de un proceder y de un caminar que no necesariamente va conforme a la voluntad de Dios. Entonces vimos, por ejemplo, que de esas 12 áreas, que son 12 áreas espirituales, pudimos ya bien diseccionar las 3 primeras. Entendimos que el proceso de deformación al cual mucho hijo de Dios es sometido arranca por los pies. Es decir, el enemigo empieza a trabajar de una manera muy suspicaz y de una manera muy fina en el proceso de la deformación de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo va instalando él de alguna manera cargas, pesos, para que nosotros vayamos siendo deformados? ¿Cómo un hijo de Dios empieza? Porque mire, es un proceso paulatino que no se da en un día para otro, sino que esto se da a lo largo de nuestro caminar cristiano. Y que si nosotros no somos de alguna manera, amado hermano, no somos atalayas en la manera en la que realmente nos estamos conduciendo,
podemos llegar a un proceso de deformación tal que cuando veamos no va a ser la medida de la estatura de Cristo la que se va a ver reflejada en nosotros, sino que una completamente diferente. Entonces entendimos que arranca el enemigo marcando los pies de los hijos de Dios cuando de alguna manera aparta su caminar y su conducción, y de alguna manera nosotros como hijos de Dios somos permisivos en un caminar sucio delante de Dios. Un caminar sucio es un caminar en pecado. Un caminar sucio es caminar diametralmente opuesto a los mandamientos, a los estatutos que Dios nos entrega a la luz de la palabra. Entonces, cuando un hijo se va dando permisos, usted y yo alguna vez hemos escuchado acerca del tema de la permisibilidad de Dios. Y un hijo de Dios, amado hermano, va a ser tan degradado como él desee ser degradado en su formación. Es decir, cada uno, amado hermano, dice la Biblia que cuando es tentado de su propia concupiscencia, muchas veces sucumbimos hasta esto. Entonces, cuando empezamos a permitir poco a poco que nuestros pies se desvíen del caminar de la senda de la palabra de Dios, recuérdese que la Biblia dice que la palabra de Dios es luz a nuestro caminar. Cuando nosotros empezamos a darnos permisos para empezar a apartarnos del camino, verdad y vida, entonces empezamos un proceso de deformación. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, esos permisos que a veces nos damos dominicalmente, amado hermano, donde faltamos 3, 4 servicios y poco a poco, y el hermano, ¿dónde está? Es que hoy lo vi en el Autódromo Los Volcanes. ¿Y qué andaba haciendo en el Autódromo Los Volcanes si hoy había servicio? No sé, pastor, pero parece que le gustan los autos. Y pues ahí va. Ok. Cuando empezamos a conducir nuestro caminar a lugares que no agradan el corazón de Dios, estamos permitiendo que el enemigo manche nuestros pies. Y en ese manchar de pies empieza el proceso de la deformación. Recuérdese que la Biblia declara que usted y yo somos el cuerpo místico del Señor Jesús. Entonces, entre nosotros unos son pies, otros son rodillas, otros son piernas, otros son cintura, otros son lomos, unos son cabeza, otros son manos, otros son ojos, uno que otro por ahí oreja, ¿verdad? Pero esos no están aquí. Y en ese proceso de deformación muchas veces somos sometidos sin tan solo darnos cuenta. Entonces, ¿cómo el enemigo empieza a deformar a un hijo de Dios? Permitiendo el hijo de Dios en su permisión. Recuérdense que Dios, amado hermano, nos ha entregado a nosotros algo que se llama el libre albedrío. Entonces, al final del día nosotros terminamos conduciéndonos por las sendas que nosotros decidimos, y como tenemos ese libre albedrío de parte de Dios, Él permite que nosotros decidamos. Gracias, mi hijo. Entonces, cuando tus pies te conducen a otro lugar que no es la voluntad de Dios, porque estamos hablando de los pies de tipo espiritual, no los pies, perdón, los pies de tipo espiritual. Cuando nosotros nos apartamos de la oración, cuando nos apartamos de la lectura, cuando nos apartamos del ayuno, cuando nos apartamos de todo aquello a lo cual la palabra de Dios nos motiva, y empezamos a desviar nuestro caminar de la verdad de Dios, el enemigo ya empezó a marcarte. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta, nos empezamos a dar permisos pequeños, que cuando sentimos, no solamente marcó nuestros pies, el hermano empezó a conducirse sobre caminos que no lo llevaban a la presencia de Dios, y de pronto un día sintió apatía y no quiso orar. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, hermano, y por qué a veces no me dan ganas de orar? Cuando el enemigo empezó, porque mire, primero marca los pies. ¿Cómo? Cuando empiezas a caminar de la manera desordenada. Inmediatamente que empiezas a avanzar en la manera desordenada, se te van las ganas de orar. E inmediatamente que se te van las ganas de orar, empieza tu inestabilidad. ¿Será que soy de esta casa? ¿No será que estoy de otra casa? ¿Será que es aquí donde está mi voluntad? ¿Será que es aquí donde voy? La inestabilidad espiritual se empieza a marcar. Entonces, cuando nuestros pies se conducen por una senda que no es la correcta, cuando empieza la falta de oración a tocar la puerta y te has sentido inestable, y tus pies te han estado conduciendo a lugares que no son del agrado de Dios, el proceso de la deformación del hijo de Dios, tú tal como hijo de Dios, tu proceso de deformación arrancó a través de ¿qué? Del camino que el enemigo te está marcando para seguir. Y empieza. Entonces, 3 marcas,
un caminar sucio, falta de oración y inestabilidad espiritual. Son tres marcas que el enemigo instala en aquellos que va deformando. ¿A dónde te han conducido tus pies últimamente? ¿Qué tan frecuentemente estás orando? ¿Y qué tan estable en el evangelio te estás sintiendo? Eso te va a decir si lo que se está formando en ti es la medida de la estatura del varón o la medida de la estatura de la serpiente. Evidentemente la formación de la medida de la estatura del varón perfecto es diametralmente opuesto a esto que estamos viendo. Mire la cuarta medida, pues para seguir avanzando en el proceso de la deformación. Usted sabe que alguien tiene la medida de la estatura de la serpiente cuando se va formando este proceso. Mire pues, Job capítulo 41, versículo 1. Esta es versión Las Américas. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda? ¿Qué dice ahí? Su lengua. Cuando la Biblia habla de la cintura, habla de la falta de sujeción. Cuando la Biblia habla de la cintura, ya sea si está hablando en el proceso de la formación de la medida de la estatura del varón perfecto, está hablando de un varón sujeto. Eso vamos a verlo más adelante. Pero en la medida de la estatura de la serpiente, cuando la Biblia habla de cintura, evidentemente habla de la deformación de la cintura. Está hablando acerca del chisme y la murmuración. Entonces uno sabe que la medida de la estatura de la serpiente se está formando en uno, porque este es un examen personal, amado hermano. Cada uno examínese a sí mismo. No se vale examinar al hermano de la par. Pero cuando uno se ha dado cuenta, hermano, que el chisme y la murmuración se nos están dando tan fácilmente en nuestros labios, quiere decir que el enemigo ya instaló en ti una marca, que es la marca de la insujeción. La marca de la insujeción siempre va a ir directamente ligada al chisme y la murmuración. Hechos capítulo 6 versículo 1. Dice la Biblia: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, en toda casa que hay crecimiento, regularmente la murmuración toca. Está en nosotros el no permitir que esas avecías de la murmuración aterricen en nuestra forma de pensar. Y mire lo que dice acá: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora mire, hermano, tres cosas muy importantes que tenemos que aprender a separar para que nuestra cintura no sea marcada. Tenemos que entender estos tres conceptos que se nos dan tan fácil en nuestra guatelinda. Difamar, desacreditar a alguien de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Eso es difamar. Calumniar, decir que alguien dijo algo que realmente no dijo. Miren, nosotros nos metemos tan fácilmente en estos chambres, hermano. Es muy sencillo. Nuestra cultura, desafortunadamente, la cual está siendo transformada en cada uno de nosotros, se presta a esto. Decir que alguien dijo algo que realmente, por eso es que es importante, amado hermano, que cuando uno no ha sido testigo presencial de algo, no se meta a hablar. Mire, si usted difama a un hermano, si usted calumnia a un hermano, le estoy presentando las diferencias, porque en nuestro entorno difamar, calumniar y chismear pareciese que fuera lo mismo. No, yo no estoy chismeando, no, usted está calumniando. ¿Por qué? Porque usted dijo que había oído, que alguien había oído lo que alguien dijo. Mientras usted no sea testigo presencial y usted traslada la información, usted se convierte en un calumniador, tan solo por contar lo que alguien más contó. Mire, chismear, comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras, es decir, sembrar contienda.
Cuando con tus pláticas desacreditas al hermano, cuando con nuestras pláticas, amado hermano, decimos haber sabido algo que alguien nos contó, cuando nuestros comentarios se vierten para indisponer en contienda a los hermanos, la medida de la serpiente fue instalada ya en la cintura. Quiere decir, amado hermano, que mire, todo aquel que le gusta difamar, calumniar y chismear, perdón lo que le voy a decir con mucho respeto, usted hermano que me mira por la televisión, no importando si es pueblo o es ministro, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no es la que se está formando en nosotros. Porque cuando nuestros pies nos conducen a lugares que no son gratos a Dios, cuando nuestras rodillas vacilan ante la oración, amado hermano, cuando nuestras piernas están inestables y cuando nuestra cintura fue marcada por el enemigo, es cuando nosotros sabemos, amado hermano, que lo que se está formando en nuestras vidas no es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que el pueblo de Dios ya debiéramos de estar muy claros en este aspecto. Porque nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios, hermano, mire, comprado con la sangre del Cordero, gloria a Dios, pero le gusta difamar, calumniar y chismear. Sí, Cristo lo compró, pero la serpiente lo está deformando. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que dice la Biblia que todos un día hemos de comparecer delante de un juicio. Y tal vez a veces vamos pensando que lo que se formó en nosotros fue la imagen del Hijo, caminando como queríamos, avanzando sin oración, siendo hombres que un día están aquí y otro día inestables, un día están en la iglesia, otro día no están en la iglesia, un día están en el evangelio, el otro se van al mundo. Cuando, hermano, mire, cuando eso se da, y como ajuste de pena nos gusta pasar hablando de los hermanos, yo quiero que tú sepas que no es la imagen de Cristo precisamente la que se está formando en nosotros. Yo no deseo que tú te encuentres con una realidad que diste de la verdad de la palabra, amado hermano. La iglesia, si usted le pregunta a cualquier hermano cristiano, toda la iglesia dice: ven Señor Jesús. Ahorita la iglesia está con que el Señor venga, el arrebatamiento. Pero ¿cuánto del pueblo de Dios hoy padecerá de alguno de estos cuatro males? Por no decir los cuatro, renunciamos, reprendemos y echamos fuera. Desacreditar a alguien publicando en contra de él una fama negativa, diciendo que alguien dijo algo que no dijo, y sembrar discordia en medio de los hermanos a través del chisme. Esa es la formación de la serpiente. Pero creemos que por estar en la iglesia lo que se está formando en nosotros es la imagen del Hijo, y no nos podemos perder en esa línea, amado hermano, porque va a ser demasiado duro al final del día, cuando el Padre de la gloria mande a traernos, que cuando nos presentemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, lo que menos hayamos permitido que sea formado en nosotros sea la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta situación es bien sencilla. ¿A dónde te conducen hoy tus pies? ¿Te conducen al pecado? Respóndete tú mismo. ¿Oras de manera diaria o eres apático a la oración? ¿Qué se está formando en ti? Tú respóndete a ti mismo. Si la inestabilidad, no os dejéis de congregar, esa falta de estabilidad cristiana, y cuando ya haga ajuste de penas, la molestia ha llegado en tal forma de amargura al corazón que no puedo hablar bien de los hermanos, ¿qué imagen se está formando? Pero yo asisto a la iglesia, yo voy los miércoles, yo voy a los 2 servicios los domingos, diezmo, ofrendo, y cuando puedo ayudo a los pobres, gloria a Dios. Todo eso es bueno, sin dejar de hacer lo demás. Entonces el cuarto lugar que la serpiente afecta es la cintura. ¿Cómo? Mire, hermano, es que dicen. La gente se deja llevar por lo que oye. Tú y yo no podemos ser hombres naturales
es más, dice la Biblia que no podemos juzgar por lo que hemos visto y oído. Es decir, el hombre espiritual no juzga por lo que ve y oye, porque ver es natural y oír es natural. El hombre espiritual juzga conforme al espíritu, por lo que el espíritu le dice, no por lo que la gente dice. Pero cuando aprendemos a obedecer más, cuando aprendemos a creer más en la difamación, en la calumnia y en el chisme, amado hermano, y compartimos esa vianda, porque vimos el miércoles pasado que el chisme es un bocado dulce. Eso dice la palabra, que el chisme es bocado dulce, es como golosina a los niños. Tú identificas un verdadero hijo de Dios, amado hermano, porque no anda metido en caminos extraños, porque es un hombre de oración, porque es un hombre estable, sirve a su casa, sirve en su iglesia, sirve a su esposa, sirve a sus hijos. Es uno, no es variable. Y no le gusta permitir que el chisme llegue a sus oídos. Tú dices, oh, ese hermano está permitiendo que la imagen del varón perfecto se forme. Pero cuando el enemigo, mire, esto no se da de un día para otro. Esto se puede dar en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Porque lo que la serpiente espera es deformarnos. Porque en esa deformación perdemos la medida de la estatura. Y cuando perdemos la medida de la estatura y no tenemos la semejanza del Cristo de la gloria, amado hermano, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Y esto es confrontativo con la iglesia al día de hoy. Usted mira hermanos cristianos chupando, usted mira hermanos bailando para diciembre, usted mira hermanas, no le digo que cargando bandas porque no se puede, ¿verdad? Pero si se pudiera. Quinta medida de la deformación de la serpiente. ¿Cómo va con sus 4 medidas? Examínese a usted mismo. Pero si no las lleva todas del lado de Dios, hay que poner en salmuera las barbas, hermano. El tiempo es corto. Tú y yo no sabemos cuándo agarramos viaje con el Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y si el día y la hora no llega, podría ser que te lleven por la ruta de todos los mortales, es decir, Ishkamik. La iglesia está esperando que venga el Señor. No, si todavía falta para que venga Dios. Tengo tiempo para formar. No sabes si cuando sale de la esquina lo avienta un bus. Y la formación. Y el hermano se fue deforme. Hermano, suena risa, pero te estoy hablando de tu vida eterna. O sea, suena risa, que chiray el pastor tan peliculero. Es la vida eterna la que nos estamos jugando de por medio, hermano. Así que si en algún lugar ya el enemigo lo empezó a marcar, fuera en el nombre del Señor Jesús, métalo al fuego del Espíritu Santo, porque dice que ahí es donde se cae la serpiente, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que había un apóstol que fue picado por una serpiente? ¿En qué isla andaba? En la isla de Patmos. Y dice que cuando la serpiente lo mordió, inmediatamente lo metió al fuego. Quiere decir que todo esto, amado hermano, tiene solución en Cristo Jesús. Aleluya. Así que si la serpiente ya te mordió el tobillo, o te mordió la pierna, o te mordió la cintura, qué sé yo, mételo al fuego del Espíritu Santo. Y ahí pierde autoridad la serpiente. Número 5, Salmos capítulo 109, versículo 5. Quinto lugar donde la serpiente deforma. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Hechos capítulo 4 versículo 2. Hermano, esto es grueso. Hechos 14:2, siempre versión Las Américas. Pero los judíos que no creyeron. Uy, mire hermano, aquí hay mucha tela que cortar. ¿Qué tipifican los judíos dentro del contexto de la palabra? Discipuladores, diáconos, ancianos. ¿Qué tipifican los judíos dentro de la palabra de Dios? Alabanza, dice el hermano. Pueblo de Dios. Dejémoslo en pueblo de Dios. Pero los judíos pero el pueblo de Dios que no creyó,
o sea, los incrédulos. Hay que tener cuidado con los incrédulos dentro de la casa de Dios. Y cuando hablo dentro de la casa de Dios, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Pero los hijos de Dios que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué sembraron en ambos pasajes? Entrañas de odio. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, amado hermano, es en odiar a nuestros hermanos. Ahora, no, pastor, yo no odio a nadie. Póngale pausa, mire lo que le voy a decir en este instante. El mismo versículo en la versión del oso. ¿Qué versículo dije que era anteriormente? Perdóneme. Hechos 14:2, versión del oso. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Este es pueblo de Dios que incita a los del mundo para que arremetan contra sus propios hermanos en la fe. Mire cómo dice la versión del lenguaje sencillo. Eso nos va dando más o menos un poco más de entendimiento. Pero los judíos que no creyeron en Jesús, aquí podríamos hablar de los judaizantes, o podríamos hablar de hermanos que aunque están dentro de la iglesia, no practican la fe en Cristo. Es decir, no han permitido que la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo sea formada en ellos, pues. ¿Cuántos estamos anhelando que la imagen de Cristo sea formada plena en nosotros? Ya arrancó, ya va. Pues tiene que ser formada a plenitud. 12 gobierno, es decir, que Cristo gobierne. Y cuando Cristo gobierna, entonces ahí vienen las apariciones de las que platicamos hace como un mes. ¿Cuándo se acuerdan de las apariciones de Jesús? Cuando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es formada en nosotros, vienen las apariciones de Cristo. Entonces ya Jesús se aparece en nuestro carácter, ya Jesús se aparece en nuestra forma de hablar, ya Jesús se aparece en nuestra forma de caminar, ya Jesús se aparece en nuestra vida. Bueno, habría que regresar al estudio ese. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. ¿Qué encuentra usted acá, amado hermano? Contienda y pelea. Cuando uno se vuelve bochinchero y le gusta andar sembrando discordia, ya viste a la voz, ya viste lo que dicen los hermanos de la otra iglesia de vos, ya viste lo que dicen los hermanos de la iglesia de donde veniste de tú, no te han contado. Esa gente que le gusta andar sembrando discordia, odio, tienen entrañas de amargura. Uno sabe que la imagen de la estatura de la serpiente está formada en uno, porque uno se la pasa amargado, hermano, y solo viendo cómo siembra contienda entre los hermanos. Los hermanos que se fueron de la iglesia, no me les vayan a hablar. ¿Cómo así? Gracias a Dios eso no lo practicamos aquí. Pero cuando nuestro hablar y nuestra forma de conducirnos lo que provoca es sembrar discordia y pelea entre los hermanos, ¿sabe usted qué medida se está formando? Aquellos hermanos que les gusta manejar el chambre del chisme y la murmuración para colocar pelea en medio de los hermanos, por celos, por cuánta situación se puede dar. Entonces las entrañas de odio son otras que el enemigo forma. Tú sabes que una persona está siendo formada a la medida de la estatura de la serpiente, tan solo con escuchar lo que habla. Cuando tú hablas con un hermano y solo mire, es bien sencillo. Invite a un hermano a tomar café a casa. Estoy hablando familiarmente. Hermano, ¿cómo estás? Siéntelo a hablar. Y la plática que le suelte le va a dar a usted una idea qué medidas se está formando. Aunque tú y yo no hemos sido puestos para estar examinando a nadie, ¿va? Pero esto le va a permitir a usted identificar mejor sus amistades cristianas, porque debemos de recordar que no todo el que está aquí dentro de la casa de la iglesia del Señor es pueblo, hay mezclas. No todo el que está dentro del pueblo es pueblo. Hay una pequeña fracción de lo que se llama la congregación de los que dijo el hermano Walter el domingo. ¿Alguien se recuerda?
Ahí estás, gracias, mija, Dios te bendiga. Congregación promiscua en medio del pueblo. ¿Qué quiere decir una congregación promiscua en medio del pueblo? Un grupo pequeño que en unidad de pensar y en unidad de sentir, que vale la pena hacer notar que no es conforme a la voluntad de Dios, porque evidentemente ya llevan procesos de formación en esto, de deformación en lo que hemos estado hablando. Se empiezan a prestar para juegos dentro de la casa. Por eso es que cuando se dan problemas dentro de las congregaciones, regularmente son grupos completos los que salen. Todos los hermanos que estaban molestos con el pastor se fueron. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu común, y ese espíritu común no encaja con el resto de la congregación. Por eso es que la Biblia declara que dentro del pueblo venía la chusma, venía la que dije. Sí, pero la congregación dije, no, promiscua. Son grupos homogéneos que no están dentro de la casa de Dios para edificar y motivar, sino que regularmente, como congregación promiscua, están en medio de la casa de Dios para llevar a la gente en un proceso de involución, guiándolos. ¿Qué pidió la chusma? Carne. Esos son los hermanos que conducen a los otros hermanos. Bueno, si es una congregación promiscua, ¿verdad? Lo único que está trastocada. Podríamos ser restaurados. Podrían ser restaurados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, sembrar discordia y contienda en medio de los hermanos. Mire, entrañas de odio. ¿Dónde están las entrañas? Tan rica la entraña, ¿verdad? A veces así asadita, pero esta es otro tipo de entraña. Es el sentimiento interno. Ok, avancemos pues. Sexta medida, en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo ¿qué? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? ¿Qué nota usted en ese contexto de la escritura entre el versículo 30 y 32? ¿Qué logra usted identificar en esos tres versículos? En estos tres versículos, la serpiente está marcando el pecho. Es decir, está deformando el pecho de los hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo encuentra usted que se está deformando ahí un sentir genuino cristiano sacerdotal levítico? ¿Perdón? Falta de misericordia. Aquí, hija. Quitaron la compasión. ¿Qué más? El pecho de la serpiente lo marca con desamor. Cuando perdemos la misericordia por el hermano y en vez de entender la necesidad del hermano, lo juzgamos en vez de restaurarlo espiritualmente. Cuando nosotros vemos las faltas de los hermanos, mira Lepe, cuando nosotros vemos, porque mire hermano, ¿cuántos de nosotros somos perfectos? No hay uno, solo el Cristo de la gloria. Cuando yo veo el pecado en el hermano, en vez de ministrar restauración, lo que traigo sobre él es condenación. Porque si usted se da cuenta, tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo, evitando el proceso de restauración de aquel necesitado. Entonces el pecho de desamor es deformado en la vida de un hijo de Dios cuando perdimos el sentir de amar a los hermanos. Y hermano, eso no opera solamente en la iglesia.
Eso primeramente opera en casa. ¿Amas los defectos de tu esposa? ¿Amas los defectos de tu esposo? O en vez de amarle a él con sus defectos, procurando esa mutación, procurando que sea restaurado, lo que hay sobre él es crítica y murmuración y desamor. Pues mire cómo es esto de delicado. Los pies al pecado, las rodillas, ya no tengo ganas de orar, pastor. Como consecuencia de la falta de oración viene la inestabilidad en las piernas. Empieza a perder su esencia espiritual. Y en el proceso se lo lleva la serpiente. Amado hermano, en la murmuración, cuando tú y yo murmuramos en contra de un hermano, cuando hablamos en contra de un hermano, no estamos mostrando el amor de Cristo, porque Cristo no criticó a nadie. Entonces no es la medida de la estatura del varón perfecto la que se está formando en aquel hermano que no sabe amar a su hermano. Por eso es que la Biblia dice que cuando alguien es encontrado en pecado, aquellos que son espirituales son los delegados para restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque si no hay instalado un espíritu de mansedumbre, el pecho del desamor opera. Entonces, en vez de restaurar, mire hermano, hace muchos años, muchísimos, diría aquel que desafortunadamente, como en todas las iglesias suele suceder a veces, ¿verdad? Instalamos en el área de administración una hermana que en vez de mostrar amor a la necesidad de la gente, mostraba pechos de desamor. ¿Cómo? Cuando salía de ministrar empezaba a contar las ministras. Obviamente cuando la encontramos fuera, mira, a sentarse de una vez, va, porque eso no sucede a los ojos del ministro. Entonces, en vez de mostrar amor por el pecador, mostraba desamor contando las debilidades del hermano. Por eso, mire, hermanita linda, ¿cuántas siervas de Dios hay en esta noche aquí que aman a sus esposos entrañablemente? Levánteme su mano, quiero ver si usted ama a su esposo. Nada de estar hablando mal de él con nadie. Ay, es que a mi hermana, a mi mamá le voy a contar, su mamá no tiene que saber nada. Los trapos sucios. Gracias, Julito, Dios te bendiga. Hermano, usted no tiene que ir a hablar mal de su esposa con su mamá. Es que vienes que allá que ella quema los frijoles y como los tuyos, mamita linda, no hay otro. El hombre de 40 años, hermano. Es que acá se le queman los frijoles, cambio a vos, mamá, mira. Por eso es que vengo a cenar todas las noches a tu casa. Ah, bueno, no está cenando en su casa entonces. Quiere decir que hay fracturación de hogar. Por eso no se habla mal ni del esposo de la esposa, ni la esposa del esposo. No se habla mal de los hijos. Hijos, jamás vayan a abrir la boca en contra de sus padres. Acarrea maldición. Aplica a los 3 tipos de padres. ¿Cuáles son los 3 tipos de paternidades? Nunca vaya a hablar usted, es que Dios a mí, yo creo que yo me voy del evangelio porque Dios a mí no me oye. No se vaya a poner a pelear con él. Es el dueño de todo, hermano. Dice, no se pelea con el dueño de la piñata, dice uno, ¿verdad? Pero él no es dueño de la piñata, él es dueño de todo, hermano. O sea, hablar mal de los padres terrenos, hablar mal de los padres espirituales, es decir, los padres del alma, y hablar mal del padre de los espíritus, hermano, eso trae maldición. Pecho de desamor. La falta de amor nos hace hablar mal de los hermanos. Regularmente denota una falta de actitud cristiana aquel que le gusta hablar mal de sus hermanos.
Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole. ¿Cuántas veces hablamos mal del hermano que está a la gran? Y aquel que le pasó se volvió a echar los tragos, ¿verdad? Ya decía yo, si yo sentía que eso es, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde queda la palabra donde dice que hay que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos? No, es que bolo y así se va. No, hermano, usted es un hijo de Dios. Aprenda a amar a su hermano. Si la esencia de Dios, ¿acaso no dice la Biblia que Dios es amor? Pues cuando sientes apatía por los problemas de los hermanos, cuando sientes desamor por los problemas de tus hermanos, mire, hermano, hemos procurado enseñar en casa. Cuando venga alguien con una necesidad, mire, hermano, quiero que ore por mí. Fíjese que no tengo para el almuerzo de hoy domingo ni la cena. Y mire, ahí están mis 4 niños. Vení para acá, voy a orar por vos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, abre la puerta de la oportunidad. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos. Mija, vámonos al pollo porque se nos va a enfriar. ¿Cómo así? Desamor. Aquel que actúa en desamor en su corazón ya fue marcado por la serpiente. ¿Sabes qué es lo cardíaco en esto, Luis? Que a veces pensamos que la medida que estamos dando es la de Cristo, pero cuando medimos nuestro caminar, nuestras rodillas, nuestras piernas, nuestra cintura, lotería, nos damos cuenta que es otra imagen la que se está formando. Por eso, mientras estamos en este mundo terreno, amado hermano, mejor hay que arrepentirse. El hermano X cayó. Ya decía yo lo percibí. No hay congoja, no hay tristeza. ¿Acaso no dice la Biblia que cuando un hermano tiene un problema, todo el cuerpo se duele, pues? Y el que no siente dolor, no, ¿cómo es que se llama aquello que le sale a uno así cuando se le caen los pedazos de carne? Y ya está leproso, por eso no siente. Pecho de desamor. Amas a tus hermanos. Cuando ves un hermano con necesidad, no solamente oras por él, sino que procuras sembrar en él. Yo he procurado, hermano, enseñarles a ese lado. Oras, hermano, tiene necesidad, sí, ok. Padre, en el nombre del Señor Jesús, abre las puertas de la oportunidad, mi Dios. Tú sabes que mete el billete de a 100 o el de 200 o el cheque de 1000 o lo que Dios le diga. Y después se va con su familia y muchacha, vamos a la casa a comer frijolitos. Papá, pero si me ibas a llevar a pollo campero, vamos a la casa. Papá, yo quería pollo campero. A la casa. ¿Por qué? Después les voy a contar. ¿El tiempo te das? No, es que mi papá esa vez le dio los 100 quetzales que nos íbamos a gastar en el pollo al hermano, porque el hermano no tenía para almorzar y cenar con sus chiquillos ese día. Eso es amar al hermano. Hay que amar al prójimo. ¿Cómo? Muéstrate solidario con tu hermano. Cuando veas que alguien llega con necesidad contigo, no lo dejes ir, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. No lo dejes ir con las manos vacías. No tienes dinero, parte el francés, mitad para vos, mitad para mí. No, si ni para el francés me alcanza, pues parte el frijol, mitad para vos y mitad para mí. De lo contrario, estamos buscando que el desamor sea formado en nosotros. Eso es lo que, mire, y sabe qué es lo más chilerito, que pasa con los sacerdotes y pasa con los levitas. O sea que eso pasa en el pueblo de Dios. No está hablando de gente de afuera. Uno entiende que la gente de afuera, hermano, sea dura, pues igual están viviendo en Egipto. Pero a veces, hermano, la gente de allá afuera es un poco más amorosa muchas veces que el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios se ha tornado a juzgar, y en vez de ver la necesidad del hermano y la falla del hermano como una ocasión de cómo ayudarle, nada más se mofan, se ríen y hacen fiesta del caído. Y eso no se vale, hermano.
Porque hasta donde yo recuerdo, yo adoro a un Padre de misericordias. 7 veces he caído. 7 es proceso. 7 veces cae el justo. Quiere decir que el justo va a ser perfeccionado, pero no por haber caído la primera vez perdió su condición de justicia delante de Dios. Dios le llamó justo las 7 veces que cayó. La segunda vez que cayó, para usted hubiera sido justo alguien que cae por segunda vez, alguien que cae 3 veces. Como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. 6 veces alguien que caiga usted le podría llamar justo. Dios sí. 7 veces cae el justo. Pero Dios es Dios de misericordias, y el pueblo de Dios es un pueblo de misericordias. Pero aquel pueblo que está mezclado como chusma dentro del pueblo de Dios funciona con desamor. No se duele del pesar del hermano, no se duele del sentir del caíste, sí, ni me contés, pero mira, te voy a ayudar. Cuando te den ganas de llámame y yo te voy a ayudar, nos vamos para la iglesia. En vez de que te vayas a la tienda de Doña Pelos, mejor te venís aquí y nos vamos para la iglesia. Empieza a redireccionar su caminar. ¿Sabes qué? Yo sé que te ha tocado duro pero ¿sabes qué? La segunda área que el enemigo, por eso cuando uno arranca un proceso de restauración, así arranca, ¿no? Segunda sugerencia, ¿qué perdió? La oración. Llévelo a orar de nuevo. Por eso mi sugerencia previo al proceso de restauración de alguien es: hay que reincorporar la oración, hay que reincorporar el ayuno y hay que reincorporar la lectura de la palabra. Cuando miramos la necesidad del hermano y no nos apiadamos, no es el corazón de Cristo el que estamos mostrando, es el corazón de la serpiente. Hebreos capítulo 6 versículo 1. Esa es doctrina. Hebreos es fundamento doctrinal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del ¿qué? Arrepentimiento de obras muertas. Cuando nosotros agarramos Hebreos y eso lo concatenamos a Marcos capítulo 15 versículo 2, vemos, mire, y vemos la séptima marca. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oh, no era la tradición de Dios, era la tradición de los ancianos. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondió él, les dijo: pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Mire cómo le responde el Señor: a causa de tu tradición. El séptimo lugar que la serpiente va a intentar deformar en ti son tus manos. Espiritualmente hablando, va a procurar que en ti no hayan obras dignas de arrepentimiento, sino obras muertas. Tus manos. Usted sabe que cuando la Biblia habla de manos está hablando de obras. Entonces la serpiente procura deformar la imagen de Cristo en sus hijos, instalando manos como obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Las obras muertas son todo tipo de actividades, tome nota por favor, realizadas por nosotros, que no están basadas ni en el arrepentimiento ni en la fe. Esa es una obra muerta. Pueden ser buenas o pueden ser malas, por naturaleza religiosas o carnales, pero el hecho es que deben de ser abandonadas. Las costumbres y creencias que han sido pasadas de una generación a otra son obras muertas.
si nos hacen creer que podemos ganar el favor de Dios al hacerlas y así entrar al reino de Él. Las obras muertas son el sustituto. Esa es una obra muerta. Tome nota, hermano, por favor. Una obra muerta es el sustituto que utiliza el hombre para tratar de demostrar su bondad en vez de experimentar un cambio de corazón que trate con su naturaleza pecaminosa. Marcos capítulo 7 versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Todo aquello que no está basado en el arrepentimiento, en las obras que hacemos. Manos son obras. Toda mano que el Hijo de Dios realiza que no está basado en arrepentimiento genuino o en la fe, es una obra muerta. Todo aquello que hacemos solamente para tratar de apantallar, en vez de que eso provoque un cambio genuino interno en mi corazón. Cuando hago las cosas sin arrepentimiento genuino, solo por hacerlas, yo ya permití que la serpiente marcara, mire, mis manos con obras muertas. Todo aquello que no te lleva a arrepentimiento genuino. Por ejemplo, ¿usted cree que una persona se puede ir al cielo por regalarle ropa a los pobres? ¿Es malo? Es bueno. Hay que proveer. Pero eso no está producido por arrepentimiento ni basado en fe. Y como no tiene un fruto de la fe ni de arrepentimiento, es obra muerta. Porque por regalarle a la gente tú no vas a adquirir salvación. Es más, dice la Biblia que la salvación no es por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Cuando no hay arrepentimiento genuino en lo que hago, sino que hago solo por quererlo hacer. ¿Para qué? Voy a sacar aquí, voy a agarrar un billete. Le pagaron la quincena, le depositaron una cantidad bonita, 5,000. le depositaron 5,000. Dice, agarra la bolsa izquierda, mete un quetzal en el sobre, como suele suceder. Yo no sé si te ha pasado a vos, Pastor Aldi, por allá. Un quetzal, ponen en el sobre 1, 0, 0, 0, 0 y firma. Cuando se echa el sobre, ¡hola! Ese hermano ofrendó 1,000 quetzales. Un quetzal va adentro. Perdónenme, ¿a quién se tima? A Dios. Es lo que no es producido con un arrepentimiento o basado en la fe. Toda obra que el hombre haga pensando que con esa obra gana salvación es una obra muerta. No produce fruto digno de arrepentimiento. Cuando lo que haces lo haces porque hoy llegué al servicio, pues porque el pastor mandó un mensaje y de plano había que llegar porque ya nos regañó a todos. No, tú tienes que venir al servicio. No, pero si pastor va. No, usted tiene que venir porque viene a honrar el nombre de Dios. Ahora, si va a venir solo porque yo lo regaño, entonces su venida es una obra muerta. ¿Por qué? Porque no hay un fruto digno de arrepentimiento. Sí, de veras, ¿verdad? Yo hice un compromiso con Dios, hice un compromiso con la casa. No se vale, chonita, venite, vámonos para la iglesia. Hay una razón de peso en el corazón.
Eso para que el pastor me mire y me dé privilegio, aunque esté en la última fila así. Pero ya me vio que llegué, ya cumplí. ¿Qué imagen se está formando? Porque también vosotros, de veras que la vez pasada enseñamos acerca de las tradiciones, ¿verdad, hermano? Santo de la gloria. Yo creo que ahí cerramos, amado hermano. Todavía nos faltan 4 áreas de deformación que la serpiente va a procurar en medio de los hijos de Dios. Pero eso, si Dios no lo permite, si Él no ha venido y nos concede el regalo de la vida, el próximo miércoles terminamos con la medida de la estatura de la serpiente, para después contraponer la medida de la estatura del varón perfecto. Y usted va a ver cómo se contrapone con escrituras la formación de un hijo de Dios. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar y a sellar. Mire, hermano, creo que es un tiempo indicado y adecuado para que cada quien se examine a sí mismo. Y si realmente estos tópicos, más que una enseñanza, fueron una revelación en tu vida de cómo está aconteciendo ciertas cosas, tú sabes qué es lo que debes de enmendar y debes de corregir. Tal vez ninguna de ellas tenga nada que ver contigo hoy, o tal vez todas, no lo sé. Tú sí lo sabes. El altar del Señor está abierto siempre para que todo aquel que desee el auxilio de Dios para eliminar esta deformación espiritual en su vida, porque quiero decirte que si esto está aconteciendo en ti, la serpiente te está deformando. ¿Cómo te está deformando? Llevándote a la medida de ella, en vez de que tú y yo alcancemos la medida de Cristo. Hay que desinstalar en el nombre del Señor Jesús toda medida que corresponda a la serpiente. Así que si tú identificaste algo en estos 6 tópicos, 7 tópicos, 7 tópicos, tu vida espiritual, esto no es natural, es espiritual. Hoy el Señor te da una oportunidad más de enmendar y de corregir. Hermano, ¿sabes cuál es la situación? Perdóneme, con mucho respeto y amor se lo voy a decir, pero usted no tiene garantizada el amanecer mañana, ni tú ni yo. Aún dormidos, algunas personas les dan paros cardíacos, hermano, y mueren dormidos. Imagínese que usted se va a dormir a la cama y despierta en la presencia de Dios. Ya no le va a dar tiempo de enmendar nada, ni siquiera de orar. Y se fue como se fue. Así que no menosprecie la palabra de Dios esta noche, porque lo único que estamos provocando y anhelando en el orden de Dios es que la medida de la estatura del varón perfecto sea formada en ti. Pero para que eso sea formado, primero tenemos que anular estos puntos de contaminación que la serpiente ha lanzado sobre tu vida, deformando tu caminar, deformando tu oración, deformando tu estabilidad en Cristo, tus entrañas de amor, bueno, tus obras. Padre, en el nombre del Señor Jesús, auxíliame, Señor, para borrar toda medida de serpiente en mí, Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.